carrera es una carrera especialmente indicada para el que le gusta caminar, ver de cerca las cosas. Y como todo lo que está referido a la producción agraria depende fundamentalmente de tres factores en una ecuación que los economistas mencionan como producción igual a tierra por capital por trabajo. En esa ecuación tierra engloba todos los factores naturales: suelo, aire, luz, temperaturas, etc. Y todo eso hay que apreciarlo de visu. Entonces, la carrera está hecha para los que les gustan andar y la naturaleza. En base a eso, y yo la carrera la abracé con verdadera vocación, en el contacto con la Casa de Estudio, la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, en aquellos años en que yo era estudiante y que se brindaba una cantidad importante de los presupuestos a la educación, la Facultad de Agronomía de Buenos Aires estaba bien atendida y las excursiones de estudio y de conocimiento eran frecuentes. Así que en uno de los fines de año me tocó con el profesor de silvicultura, ingeniero Grunberg, hacer un viaje al noroeste. Ese fue mi primer contacto con esta región y significó uno de esos intercambios activos y definitorios en lo que a uno le gusta, en que comprendí que esto que se hacía aquí, en esa combinación de agricultura, agroindustria, ganadería pastoril, forestación primitiva, pero forestación al fin, estaba un métier completamente amplio y de respuesta también amplia para lo que era la posibilidad de ejercitar un conocimiento. Pero eso ocurría por allí por los años 30. Esos fueron mis primeros contactos, mi enamoramiento con la región y mi promesa interna de que si puedo, voy a volver. Y volví, pero no por determinación propia. Yo me recibí en el año 40 y fin del año 43, de mi última materia. En el 44 ya estaba diplomado. Ese papelito que está allí es de esa fecha. Y en ese viaje de estudio hecho con Grunberg, charlando con él, porque era un profesor abierto para charlar sobre los problemas y los pensamientos de cada estudiante, él me dijo: mire, el noroeste es muy lindo y muy prometedor para nosotros los ingenieros agrónomos. Allí va a poder desarrollar trabajos, sus hipótesis sobre el manejo de la cosa agronómica, y es muy posible que usted llegue hasta radicarse en Tucumán si es que lo que está haciendo le gusta. Y no tenga miedo a lo que dicen, porque desde la capital se hablaba mucho de las enfermedades subtropicales y se hablaba del paludismo como un flagelo, y se hablaba del mal de la vinchuca transmitido por ese insecto al cual se temía mucho porque afectaba al corazón, etcétera, etcétera. Un tabú con un fondo de verdad, pero deformado por la palabra que se le larga al aire y cada uno la recoge como quiere.
todo eso me empezó a despertar, además de el deseo de estar, también la posibilidad de saber. Es una fuerza que uno lleva adentro y la tiene desde que nace. Muchos le llaman curiosidad y en cierto modo es la curiosidad. Yo soy curioso y me gusta indagar las cosas, verlas de cerca, interpretarlas y en lo que pueda también me gusta dar una opinión. Así las cosas, en ese viaje de estudios ya mi destino quedó sellado. Así se originó la cosa. Estación Experimental Agrícola, me vinculo a ella a fines del 44. Ahí mismo. Ahí mismo, sí. Así hubo 2 o 3 cambios rápidos. Bueno, yo entro en una función no muy bien definida. Y parece que esto era una táctica laboral de la institución. El no ponerlo a uno en posesión de un cargo y mantenerlo estrechamente dentro de ese marco. Sino usted va a ir al Departamento de Agricultura, que estaba encabezado por el ingeniero Schulz, y él le va a destinar trabajo y allí va a hacer su desarrollo. Así se originó la cosa. Mire, es difícil definir el punto con claridad, ¿no? Porque si bien es cierto, nuestro contacto diario, riguroso en el horario y muy nutrido en cuanto a los papelitos que ordenaban la labor, también un poquito arbitrarios, porque a uno no se le preguntaba, ¿usted quiere dedicarse a algo en especial? Sino venían las órdenes escritas diciendo, usted ocúpese de tal cosa. Yo había hablado en uno de mis contactos con Plopper, que también estaba con deseos de radicarse en el interior. Y así fue mi conversación con él, de que yo creía que había una situación favorable como para venir a esta zona. Él no fue ni corto ni perezoso, porque rápidamente estuvo aquí, se vinculó, ofreció sus servicios y también le dijeron que sí, lo incorporaron. Así que hasta ahí todo pasaba con agilidad. Mi manera de ver las cosas en el marco de los mandos interiores no era fácil penetrarlo con facilidad, porque desde la cabeza, el doctor Cross, hasta el staff de primera línea después de él, que era el ingeniero Schulz, el horticultor técnico a cargo del Departamento de Agricultura. Schulz, Hayward, Fawcett y Powell. Ahí estaba, digamos, la segunda línea en la plana mayor. Y ninguno de ellos era fácil de abordar, ni proclive a charlar qué quería uno, cómo podía adaptarse mejor a lo que ellos necesitaban, cosa que siempre es conveniente saberla, sino impartiendo las órdenes para hacer determinada tarea. O sea que mi primera impresión era que en ese lapso era mejor oír, ver y callar y cumplir hasta donde se pudiera. Y para cumplir había que marchar contra el reloj. Como simple ejemplo, a la estación entonces no se podía llegar por ninguna línea de ómnibus ni ningún otro medio de locomoción. Así que la estación, sabedora de esto, tenía un ómnibus al cual en todos lados lo conocían y le llamaban chocolate con crema,
porque estaba pintado de marrón abajo y de crema arriba. El chocolate con crema estaba en la esquina de 25 de Mayo y Avenida Sarmiento todos los días a las 7 menos 10 de la mañana. Y a las 7 en puntísimo salía el ómnibus. Si usted no lo pescaba, se tenía que ir como Dios lo ayudara. Pero ese ómnibus era generoso, pese a que no tenía mucha flexibilidad arriba, era generoso porque habían algunos funcionarios públicos, algunos de la colonia de menores, que no sé si sobrevive allí, sobrevive en la avenida de las Bases y Rivadavia. Un par de empleados de esa institución pidieron permiso, llenaron el protocolo, etcétera, etcétera, y viajaban también con nosotros. Única excepción. Pero al llegar a esa esquina, los días de lluvia, el ómnibus no podía recorrer esas 10 cuadras que separan esa misma esquina de la estación experimental, porque ese caminito era un barrial infranqueable. Entonces, ¿cómo había solucionado la estación? Puso uno de esos coches americanas, creo que se llamaban. Esas americanas eran unos sulkys grandes, digamos, ¿no? Que tenían, en el sentido de la marcha, 2 asientos a los costados para 3 personas cada uno, 6 personas, y otros 2 asientos transversales para 2 más, 6 y 4, 10, para 10. Ni uno más ni uno menos. Y el sulky o la americana la manejaba un hombre que, si yo fuera novelista, estaría haciendo la novela sobre la vida de ese hombre, la personalidad. Le llamaban el Gallego Rodríguez. El Gallego Rodríguez era un hombre corpulento, personalista, gritón, aunque él dedicaba especialmente sus gritos a los caballos, que cuidaba, porque él era responsable no solo de ese sulky, sino de los caballos y de los arreos que ellos necesitaban, los arneses que necesitaban. Y una vez cargado el personal, él se paraba sobre el pescante y no los castigaba a los animales, les gritaba ¡ja! Y largaba algunos improperios para animarlos, hacía restallar el látigo y salían como si los hubieran picareado. Rodríguez era puntual, era autoritario, era cumplidor, pero era un hombre intratable desde el punto de vista social. No quería historias de ningún género. 3 a un lado, 3 inglés, ¿no? ¿Eh? No era inglés. Exacta la observación. La cuestión es que, dependiendo de ese sistema, estábamos todos a las 7 de la mañana en la estación experimental. Y entonces sería como para fortificarnos, ¿no? Porque el regreso era recién a las 6, 7 de la tarde. Pero allí se desayunaba, se almorzaba y una merienda a la tarde también yo tenía. No había comedor. Un viejo galpón que estaba allí a la entrada estaba utilizado como galpón. Pero allí había una señora y su hija, doña Dalmira. Doña Dalmira era otra institución, porque cocinaba y preparaba los alimentos como los dioses. Y tenía todo ordenado, muy limpito, ¿no? No preguntaba lo que a uno le gustaba, pero hacía que le gustara todo, lo cual es una gran habilidad. Desayunábamos, a la 1 almorzábamos, había una hora de relax y volvíamos al trabajo inmediatamente. Así que la cuestión del traslado y la convivencia vital estaba resuelta. Yo diría que eso también ayudaba a ir esculpiendo
relaciones y tomando contacto, porque en el comedor no había más apetito que ganas de hablar, pero todo el mundo comía y hablaba ahí. Y hablaba de todo un poco. Estaba ya en ebullición el asunto de que se aproximaba un momento de vencimiento de contratos con el doctor Cross y de renovación de sus contratos. Y había muchas consultas de todos lados, un momento muy político, aquello de los años 45, 46, con la opinión de si bajo esa tutela y ese sistema de trabajo se podía esperar lo mejor para una institución llena de créditos por donde se la mirara, pero no tan dada a el contactarse espontáneamente con las autoridades políticas, ni tampoco tan flexible para evacuar rápidamente la consulta diaria del productor, porque el productor sabía ir con frecuencia a la estación experimental. Sería porque había oído hablar de ella, sería porque necesitaba, y allí llevaba muestritas de hojas para ver qué sanidad hacía, llevaba semillas para ver si servían o no servían, de manera que había que hacer análisis del estado sanitario, había que hacer análisis del estado de la semilla. Bueno, de cualquier manera,